Buenas noches, es un gusto estar con ustedes platicando, agradeciendo siempre la invitación para poder conversar de tópicos interesantes, temas candentes que se van presentando en el día a día, sobre todo en esta época de COVID. Y pues bueno, vamos a comenzar. La invitación fue para hablar del tema que ustedes ven en pantalla, que es el impacto pulmonar de la COVID, de la fase aguda a la fase de secuelas, de las cuales tenemos que ir comentando, trataremos de ir de lo general a lo específico y tratar de ser muy puntuales en algunos conceptos que se mencionan actualmente. Bueno, como ustedes lo saben, es el tema del COVID en el mundo, pues sigue expandiéndose, en muchos lados ya están en la segunda ola, acá tenemos repuntes transitorios y luego baja la incidencia, vuelve a incrementarse conforme la movilidad de las personas se vaya dando, ¿no? Está en más de 188 países y sigue sumando contagios y, por supuesto, incrementándose la mortalidad de la pandemia de este siglo más importante. Comentar brevemente de la COVID-19, el periodo de incubación. Como ustedes saben, va desde 1 hasta 14 días. El promedio general que la mayoría de la literatura refiere es que se sitúa un promedio de 5 días, según la Organización Mundial de la Salud y los estudios que se tomen de referencia. Entonces, este es uno de los puntos importantes, porque las personas que pueden estar infectadas pueden estar en la famosa situación asintomática y ser contagiante, ¿no? Conocido por todos el paciente que no sabe ni dónde se contagió, que no tuvo síntomas y contagió a su familia, los cuales muchos se pusieron mal y él no tuvo eventualmente ningún síntoma o eventualmente muy poquitos síntomas. Evidentemente, si los síntomas dan asociados a un examen de PCR positivo, es un caso positivo y requiere un proceso de investigación y los cuidados que todos conocemos. Y algo significativo, el coronavirus es un virus que tiene un índice de contagio que es el índice de Roe de 2.68 según el Lancet. Esto quiere decir que es mucho más contagiante que otras infecciones virales de las cuales nos hemos enfrentado a través del tiempo. De ahí la característica que tiene, que fácilmente se puede diseminar de persona a persona y hemos todos en su momento conocido personas que estuvieron en una reunión en un espacio cerrado y la mayoría se infectaron o muchos se enfermaban de manera significativa y algunos de manera grave. De ahí la importancia de las medidas de protección porque es un virus muy, muy contagiante. En las primeras etapas, una vez que sucede el contagio, el paciente tiene una ventana de incubación y se empiezan a presentar los síntomas. Bueno, ¿cuáles son esos síntomas observados en este grupo de series de pacientes? Hay varias revisiones. Los síntomas son muy conocidos por toda la audiencia. Sin embargo, los datos pilares y los síntomas característicos que inclusive nos pueden dar idea de la actividad de la infección persistente o inclusive de situación de gravedad, pues son los mencionados como la fiebre, disnea y tos, principalmente, ¿no? Y como ustedes lo ven en las series, van desde un 69% la tos, 82%, 71%, 76%, es algo muy significativo y sobre todo en los casos severos. La fiebre también, 44%, en la serie de Chen 83%, 98% en la serie de Wang, es decir, la presencia de fiebre es un marcador muy significativo. De hecho, lo vemos, un paciente que tuvo fiebre persistente y pasan los días y la fiebre desaparece, clínicamente es un buen indicador. La disnea se presenta de una forma variada dependiendo de las series que va desde el 19 hasta el 54 y 64% en la serie de Yang. Pero ¿cuál es el impacto de la disnea? Uno, que uno asumiría de manera natural que el hecho de tener disnea es que la infección respiratoria que pudo ser de inicio alta ya pasó a ser una infección respiratoria baja. Es decir, estamos hablando ya de un proceso de neumonía. Claro que muchos pacientes también con la infección y postinfecciosos pueden quedar con una disnea, que inclusive puede ser desproporcionado, pero de inicio de síntomas de un paciente que estaba estable, asintomático, se infecta y presenta disnea, uno tiene que asumir que es un dato insignificativo y además que puede ser de gravedad. De ahí que estos tres datos sean muy importantes en la evaluación de los pacientes de inicio desde el aspecto clínico, ¿no? La tos también es significativa, el esputo también no es tan significativo, vean, 34%, 27%, y ya vienen otros, ¿no? Malestar general, rinorrea, dolor de cabeza, la diarrea, los síntomas gastrointestinales y las mialgias, atralgias, etc. Entonces, nos quedamos con esos tres como más importante y el resto, sin que no sean importantes, porque son síntomas que afectan en ese momento la calidad de vida del paciente, pues
no son marcadores de gravedad como tal, porque clínicamente no lo tomamos como un marcador de gravedad. Este esquema es muy adecuado, me gusta mucho porque vemos ese espectro, ¿no? Del clínico de inicio de estos pacientes de la fase aguda. Es decir, los pacientes, si hablamos de un 100%, prácticamente el 85% van a desarrollar o no desarrollan síntomas, o los síntomas son leves o moderados. Es decir, ellos no van a terminar en el hospital. Van a manejarse en casa con alguna intención de tratamiento, con medicamentos sintomáticos que pueden ayudar a su recuperación. Nos hablamos que en la evolución de días, este 30% que puede no tener nada de síntomas, más o menos al quinto día, el cuadro se quita habitualmente, mejoran en 3, 4, 5 días, ya los síntomas son mucho menores y empieza a tener una respuesta inmune adecuada. La mortalidad espera en este grupo es de prácticamente el 0%. En el cuadro leve o moderado, que es un grupo amplio, que es el 55%, puede tener no síntomas o puede tener síntomas leves o moderados, dolor de cabeza, puede tener una fiebre, los que acabamos de mencionar. Pero el paso aproximadamente del día 9, del día 10, habitualmente disminuyen, empieza el proceso de inmunidad y también la expectativa de mortalidad es del 0%. Sin embargo, aquellos que tienen síntomas severos o síntomas graves, como los que mencionamos, adicionados además a evaluaciones médicas, donde la oximetría es una herramienta que utilizamos para evaluar la gravedad. Estos síntomas severos seguramente lo conducirán a una hospitalización que puede ser muy variada. Habitualmente son pacientes que llegan desde el quinto, sexto, séptimo día y pueden durar de 10 a 15 días aproximadamente en su internamiento, dependiendo de múltiples factores, ¿no? La edad, comorbilidades, la severidad de la infección, su estado inmune previo, etc. Y terminarán desarrollando inmunidad y la expectativa es que de este grupo un 15% puede tener mortalidad. Y los pacientes que llegan o desarrollan síntomas críticos, ¿no? Que hemos visto que pacientes que tienen una rápida progresión de la enfermedad se deterioran de manera significativa, llegan con marcadores graves, como son choque séptico, falla orgánica o síndrome de distrés respiratorio agudo, que requieren la ventilación mecánica, la cual puede ser muy variada, y de la cual sabemos que la mortalidad de un paciente ya intubado por COVID pues es variable, ¿no? Pero se considera más o menos que puede variar hasta un 50-80%, dependiendo que, pues de los recursos con los que se cuente y de las intenciones de tratamiento que se puedan ofrecer. Hay reportes, ¿no? De las variables entre una atención institucional y una atención privada, donde parece que hay mejores resultados en los hospitales privados, quizá por la disponibilidad de ciertos recursos que quizá no se cuenten a nivel institucional, porque como saben, pues no hay un tratamiento. Entonces las intenciones de tratamiento pueden ser un poco más abiertas en lo privado que en lo institucional, que quizá si están en protocolos de investigación pueden tener acceso a algunos. Y eso puede marcar una diferencia entre los resultados finales de sobrevida en este grupo de pacientes. ¿Y qué se espera? Pues una mortalidad del 50%. Si ustedes lo ven, entonces haciendo unas sumas, tomamos un 100%, de ese 5% se muere la mitad, de ese 10% se muere el 15%, estamos hablando más o menos en la general de una mortalidad del 3 a 4%. Pero se ha visto que en Latinoamérica parece que esta mortalidad es mucho mayor. Los sistemas de salud son distintos y por lo tanto parece que la mortalidad es un poco más alta comparado con otros países donde los recursos son distintos. Entonces, este cuadro esquematiza pues, los tipos de evolución que puede tener un paciente. Evidentemente, este es un cuadro que puede evolucionar de un paciente no sintomático hasta un cuadro moderado, que progresa a un cuadro severo, se ingresa a hospitalización, se deteriora en los siguientes días y termina en ventilación. Todos los que estamos a nivel hospitalario y que estamos atendiendo este grupo de enfermos, nos ha tocado ver que a pesar del esfuerzo médico, de la intención de tratamiento, los protocolos que se tengan en cada hospital, hay pacientes que progresan a pesar de todo y terminan en una cadenita característica desde del no síntomas hasta llegar a los síntomas críticos y terminar intubados. En las guías de la NIC es más o menos lo mismo, una presentación clínica que puede ser muy variable y ellos dicen, bueno, hay un grupo asintomático, el paciente con enfermedad leve, enfermedad moderada y enfermedad severa. Y los pacientes con enfermedad crítica. Ponemos esta flecha porque sabemos que estos pacientes pueden progresar. ¿Quién no conoce al paciente que sabe que se expuso, se hizo su prueba, salió positivo y por ahí desde el tercero, cuarto día empieza con síntomas,
sexto, séptimo día empieza a sentirse mal, noveno, décimo día se empeora, llega al hospital, se ingresa, requiere concentraciones altas de oxígeno y al día 11, 12 termina en la terapia intensiva intubado, ¿no? Esto no es una historia rara, es una historia que vemos frecuentemente, porque pues no hay una intervención que hasta el momento sea muy clara de que pueda frenar la progresión de la enfermedad. En este sentido, el documento, la guía nos dice, bueno, la enfermedad leve es el paciente que tiene síntomas, síntomas que mencionamos, pero no hay una afección respiratoria significativa, no hay disnea y una placa de tórax es normal. Entonces sería el paciente con enfermedad leve. El paciente con enfermedad moderada sería aquel que tiene evidencia de afección de vía respiratoria baja durante la evaluación médica, pero tiene una saturación mayor del 94%, aunque se considera esta de 94% al aire ambiente a nivel del mar, cosa que se modifica en la altura y por supuesto en la Ciudad de México, con una placa de tórax anormal, ¿ok? Pero su saturación está por arriba del 94%. Aquel paciente con enfermedad severa sería aquel que tiene una saturación menor del 94%, una frecuencia respiratoria mayor de 30 y que además tiene una placa con infiltrados pulmonares mayores al 50%, ¿ok? Y que al momento que le hacemos una gasometría, pues la PAFI está en menos de 300. Entonces este paciente tiene enfermedad severa y el paciente crítico, pues el paciente que ya tiene síndrome de estrés respiratorio, que puede tener choque séptico o llegar prácticamente en falla multiorgánica. Seguramente muchos de los que están en el foro que están atendiendo pues han llegado a ver pacientes que se esperaron en casa, que no se decidieron hospitalizar en su momento, que prefirieron aguantarse y al momento que llegan ya de manera urgente a una evaluación al servicio de urgencia, se ingresa y en las pruebas pues llegan prácticamente en shock séptico o con falla orgánica múltiple, cuyas oportunidades de poder salir adelante pues son muy pobres, ¿no? Una herramienta, por supuesto, importante pues es la tomografía. La tomografía es un pilar del diagnóstico y de la evaluación. Sabemos que la placa inclusive de tórax puede ser normal en muchos casos, pero al momento que hacemos una tomografía puede haber datos incipientes o pequeñas neumonías que se alcanzan a ver. En este estudio se estudiaron más de 900 pacientes. Nos dicen, bueno, ¿cuáles son los patrones más comunes radiológicos? Sabemos que es un compromiso bilateral. Yo al momento no he visto un paciente que tenga afección unilateral. Hasta el momento no. Entonces, si llegamos a ver un patrón intersticial o una afección, pero que sea unilateral, pues ya habría que pensar en otras posibilidades. Pero si tenemos esta imagen así, pues bueno, pensar bilateral es pensar en COVID, ¿no? La distribución habitualmente periférica, eso es muy importante, ¿no? Siempre que vemos la placa, empezamos a ver una placa siempre afección periférica que se va haciendo central y sobre todo también en las partes posteriores y en las partes basales, periféricas y posteriores. Hay compromiso multilobar también y las opacidades en vidrio despulido que ya cuando son muy claras, pues las vemos en la placa y también las podemos ver en la tomografía como la que tenemos aquí. Y ya son las de consolidación. Fíjense que el compromiso bilateral se presenta hasta en el 87% de los pacientes. Compromiso posterior, en el 80%, son muy característicos. Las opacidades en vidrio despulido en el 88%. Es muy importante saber interpretar la tomografía porque nos da una idea muy clara de la relación del COVID o de pensar, aunque tengamos por ahí una prueba negativa o una clínica no tan tradicional, nos da mucha confirmación y se le da mucho más valor. En lo personal, yo le doy mucho valor a la imagen tomográfica. ¿Y qué sucede en este estudio también, donde se estudiaron pacientes que tuvieron COVID, se hicieron tomografías secuenciales? Se hizo una tomografía inicial, una tomografía durante el momento del mayor pico de empeoramiento y una tomografía al final. Y nos dicen cuáles son los patrones más característicos siendo los pacientes positivos, ¿no? En este grupo de pacientes positivos. Vean que en las etapas iniciales, los que alcanzan un mayor porcentaje pues son las opacidades en vidrio despulido, los engrosamientos intersticiales, las interfaces irregulares y la imagen en Crazy Paving. Estos son muy significativos en etapas tempranas con mayor presentación. Pero ¿qué sucede cuando el paciente está en el momento de mayor empeoramiento durante la evolución de la enfermedad? Bueno, vemos esas mismas opacidades de vidrio despulido, pero ya con consolidación, casi más del 60% de los casos. Pero vean las bandas parenquimatosas cómo se incrementan a casi un poco más del 70%, al igual que las interfaces irregulares y los engrosamientos intersticiales. Pero cuando ya vamos al final de la enfermedad,
cuando estamos en las partes finales, los que se presentan con mayor frecuencia son igual la consolidación con vidrio despulido, porque tardan en desaparecer, las bandas parenquimatosas y las interfaces irregulares. Es decir, también durante la evolución de la enfermedad, la tomografía nos da una idea clara en qué fase vamos. Entonces, si vemos un paciente que ya está en una fase avanzada de la enfermedad, pues podemos estar mucho más tranquilos. O sea, que si lo encontramos en la fase más aguda del evento intersticial, sabemos que son los días peores que pueden venir y que el paciente se puede tirar. Pero si ya vemos bandas irregulares, imágenes de contracción, pues podemos estar mucho más tranquilos de que ya la parte más aguda del pico ya pasó y ya viene en descenso y nada más es contener y cuidar que no haya otras complicaciones alrededor del paciente dependiendo de sus características. De ahí la importancia de que estemos haciendo la tomografía. Es una herramienta muy, muy, muy importante para este grupo de pacientes que estamos tratando. Y ese sería el seguimiento tradicional que nos gustaría ver, ¿no? Nos gustaría ver el paciente que empieza con un poquito de tos, fiebre, después se incrementan las opacidades intersticiales en vidrio despulido, de aspecto bilateral, que incrementan y evolucionan rápidamente, se hacen difusas y luego se detienen en algún momento dado y empieza la fase de retracción y terminan con cambios fibróticos. Esta sería la historia que más nos gusta, ¿no? Ver que lo detectamos, lo diagnosticamos, llega un momento que progresa, se contiene y luego reduce. Esta es la historia que quisiéramos ver siempre en todos los pacientes, pero no todos los pacientes tienen esta historia. Tienen historias diferentes. Hay veces que al momento de que estamos en la fase de que evolucionan, terminan empezando a hacer consolidaciones que progresan más rápido, el paciente se deteriora y hay que incrementar las concentraciones de oxígeno o bajar la terapia intensiva. No todos tienen esta evolución, pero sería la que nos gustaría ver de manera habitual. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de daño pulmonar durante los procesos infecciosos? Sabemos que ahora, históricamente, había evidencia de estudios que nos decían escenarios potenciales donde el pulmón se podía dañar. Este estudio que es muy bonito, que ya tiene sus años, nos dice, bueno, el pulmón tiene un proceso de inflamación a través de un daño directo o un daño sistémico. Pero que bueno, estos escenarios pueden ser variados. Aquí tenemos 3 escenarios distintos, donde me dice el primer escenario, el ejemplo característico es una neumonía bacteriana aguda, donde nos dice, bueno, no hay una inflamación crónica de fondo, hay células muertas epiteliales, por supuesto, pero hay una rápida reepitelización de la vía aérea, sin activación de los fibroblastos, que esto es muy importante, y la estructura, la arquitectura del pulmón se mantiene íntegra. Tratamos bien este evento, como es una neumonía, se resuelva y queda completamente íntegro. Pero ¿qué pasa en otros escenarios? Los estímulos persistentes producen un estado de inflamación crónica. Además de la muerte de células epiteliales, hay activación de fibroblastos con depósitos en la matriz extracelular. Y esto entonces nos da un fenómeno ya de organización y un daño que puede potencialmente ser resolucible, que puede solucionarse, como sucede en los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, que pasa el evento y mejora, como una neumonitis por hipersensibilidad, una neumonía criptogénica también. Entonces, llega un momento que en esta organización se reabsorbe la colágena del lumen, se inactivan los fibroblastos y las estructuras alveolares se contienen y se mantienen. Entonces, esto permitiría una mejoría a través del tiempo. Pero, ¿qué sucede en otras patologías donde el estímulo también es igual, hay persistente y hay una inflamación crónica y hay una, igual como se mencionó, una activación de fibroblastos y depósito de matriz extracelular? Esta organización puede llevar a una pérdida ya de la estructura, en lugar de haber una inactivación, hay una continua activación de los fibroblastos y por lo tanto un depósito progresivo en la matriz extracelular, que hace que se desarrolle algo que no queremos ver, que es la fibrosis. Sin embargo, pues esto está descrito desde hace muchos años y estos son escenarios potenciales. La intención en cualquier proceso que veamos es tratar de evitar de llegar a este punto, de evitar llegar a las fibrosis, como son los ejemplos de la fibrosis pulmonar usual, la neumonitis por hipersensibilidad crónica, las secuelas severas de neumonía, las secuelas severas por tuberculosis o los infartos. Son ejemplos muy tradicionales y característicos. Hubo un estudio muy bonito de estos patólogos en 159 autopsias de Tyler y Coles en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo que fallecían, les hacían autopsia y vieron que aquellos pacientes que tenían una semana de evolución
de síndrome de estrés y fallecieron en una semana, 4% de ellos tenían fibrosis. Sin embargo, esta se incrementaba significativamente hasta el 24% en aquellos pacientes que tenían el evento de estrés respiratorio entre 1 a 3 semanas. Y se incrementaba hasta 61% en los que tenían más de 3 semanas de evolución. Es decir, mientras más tiempo daños, mientras el estímulo sea más persistente por largos periodos, la probabilidad de que pueda desarrollar un escenario de fibrosis se va incrementando progresivamente. ¿Y qué sucede en COVID, en SARS-CoV-2? En los comparativos con SARS-CoV-1 y MERS-CoV-2, que son otras de las infecciones respiratorias significativas que hemos tenido, pues vean, produce la misma situación de edema, un porcentaje menor, produce un poquito menos de consolidación de neumonía o bronconeumonía, pero que sí produce mucho más hemorragia alveolar, mucho más exudados difusos, un poquito de menos membrana hialina, variable de inflamación. Tenemos aquí que produce una transformación de los neumocitos en células gigantes multinucleadas, más significativamente que los otros dos grupos. Hiperplasia epitelial alveolar, más significativa que en los otros dos grupos virales. Y con un engrosamiento de las paredes alveolares con depósito de matriz un poquito más que el MERS y el SARS-CoV-1 y una mayor probabilidad de desarrollar fibrosis. Lo que sabemos hasta ahorita, no tenemos datos duros y contundentes porque esto, conforme vamos avanzando en tiempo, van saliendo reportes con estadísticas cada vez más serias, ¿no? Pero ¿qué sucede? Comparamos, hablando de SARS, que fue en el 2003, donde fueron 8.422 afectados, de los cuales 916 fallecidos. De ellos se hizo un seguimiento a 15 años y en 4.6% de ellos se encontraron anormalidades intersticiales. Es decir, casi 5% del grupo de SARS a 15 años tuvieron afección intersticial. ¿Cuál? Pues eso son variables. Pero el grupo de MERS de 2012 fueron 2.519 afectados y 866 fallecidos. En este estudio, que se hicieron seguimiento de 36 pacientes con placa de tórax en un promedio de 43 días, un tercio tenían datos de afección intersticial. Por supuesto que fue muy poco tiempo, a 43 días de promedio, pero vaya, en un periodo corto, por lo menos de 3 meses, que fue el tiempo más largo de este grupo de pacientes que siguieron, una tercera parte de ellos con datos de afección intersticial, cosa que es muy significativa. Y si pensamos que el SARS nos va a dar más fibrosis que los previos, el COVID-19, pues aguas, ¿no? Nos vamos a enfrentar más adelante a pacientes que pueden quedar muy lastimados y con muchas secuelas fibróticas. De igual manera hemos ido aprendiendo a través de las autopsias que se han hecho en los pacientes con COVID. Ustedes saben que al principio pues era bien difícil y era una situación compleja y esto se fue abriendo a través del tiempo y de los meses. Por eso verán en este estudio de la experiencia europea de patólogos pulmonares, en febrero y marzo se hicieron nada más biopsias de 7 pacientes. ¿Qué nos ayudó a demostrar en ese entonces? Bueno, que había un daño pulmonar agudo, también agudo y subagudo, y eso lo veíamos. Pero las autopsias que hicieron entre abril y mayo, que fueron casi 100 pacientes, pues no solo se demostró que podía haber daño agudo y subagudo pulmonar, sino también había un daño vascular significativo con evidencia de microtrombos, con evidencia de capilaritis. También se demostró que la vía aérea se inflamaba y que podía tener muchos infiltrados submucosos. Y además del daño establecido que se conocía por tipo, parecido al distrés respiratorio con membranas hialinas. Entonces hemos aprendido que no solo es el daño propiamente pulmonar, sino también el daño vascular y el daño en la vía aérea y también en la pleura. Es decir, en prácticamente todos los componentes del parénquima pulmonar. De ahí la importancia de darle ese valor. Y esta es una pequeña revisión de las biopsias que se hicieron, ¿no? Vean ustedes que el número de casos varía de 1, 4, 2, 3, 6, 21, 12. Y aquí vean, daño alveolar, sí, son muy pocos que no reportan daño alveolar. Daño vascular, son muy pocos, una tercera parte reporta que no tienen daño vascular en su autopsia. Y sí describen microtrombos, capilaritis, endotelitis, trombos, etc. Y otro, daño en la vía aérea, también que se produce. Muchos de ellos no lo reportaron y algunos sí lo reportaron. Entonces, todos estos componentes son importantes durante las lesiones que se producen en la infección por COVID-19, por supuesto en los casos más severos y más graves. Y hablando y entrando propiamente en la patogénesis de la fibrosis pulmonar, esta es una manera muy sencilla
muy simple de evidenciarlo, pero logramos verlo. ¿Qué nos dice? Bueno, que la fibrosis pulmonar hay un fenómeno de inflamación aguda, hay un daño en el epitelio, una sobreexpresión de marcadores de inflamación, citocinas proinflamatorias, como son factores de crecimiento, interferones, terlucinas, etcétera, que producen una activación de fibroblastos y miofibroblastos que ayudan a mayor depósito de colágeno en la matriz extracelular. Y se produce el fenómeno de fibrosis. Sabemos que hay algunos indicadores hasta el momento en los estudios que logramos revisar de quienes pueden hacer fibrosis pulmonar, algunos sobrevivientes al COVID. Aquí nos marcan, y me parece muy significativo, el conteo de células blancas, aquellos que tienen más leucocitosis, aquellos que tienen más neutrofilia, aquellos que tienen un conteo menor de linfocitos, aquellos que tienen una alteración en la relación neutrófilos-linfocitos, el dímero D elevado persistente y la proteína C reactiva persistentemente elevada, así como la DHL, son aquellos pacientes que tienen una mayor probabilidad de desarrollar fibrosis, sobre todo si estos marcadores persisten más de 2 semanas, según la revisión de la literatura y los reportes que se han dado. Entonces, ojo, aquellos pacientes entonces tienen deteriorados, intubados, que persisten con estos marcadores consistentemente elevados, que no van a la baja después del tratamiento, las intervenciones médicas, ojo, pueden desarrollar fibrosis. Y estos estudios nos lo demuestran. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que nos pueden dar la posibilidad de desarrollar fibrosis? Por supuesto, la edad, mayores de 60 años, sobre todo, como lo vemos, la fibrosis se presenta más en hombres. La severidad de la enfermedad, no vamos a ver una enfermedad leve o moderada, es una enfermedad grave y en enfermedad crítica, ¿no? Aquellos que terminan intubados también pueden desarrollar fibrosis y va a una relación directamente proporcional. Los días de estancia en UCI y la ventilación, por supuesto, mientras más tiempo estén en la unidad de cuidados intensivos y ventilados, la probabilidad se incrementa por el daño por el ventilador, sobre todo si no se maneja con las recomendaciones que se dan. La presencia de tabaquismo, el tabaquismo por sí solo incrementa la posibilidad de tener 1.4 veces más síntomas que los no fumadores en presencia de COVID y por supuesto 2.4 más veces de ingresarse a la unidad de terapia intensiva por COVID que un no fumador. Y la presencia de alcoholismo crónico, la cual incrementa 1.89 veces la probabilidad de desarrollar más un cuadro grave que termine en síndrome respiratorio en presencia de COVID comparado con los que no toman. Además de que pueden tener un daño previo por microaspiraciones crónicas y eventos de neumonía previos por microaspiración. ¿Cuáles son esas estrategias que nos permitirían reducir el riesgo de fibrosis? Bueno, proteger con una ventilación pulmonar protectora, volúmenes bajos, 6-8 mililitros, etcétera. Cosas que los médicos están en intensiva y los que manejamos el ventilador, pues sabemos que tenemos que hacer. Suspensión del hábito tabáquico, reducir la inhalación de contaminantes, por supuesto que también pueden favorecerlo y evitar exposiciones a factores ambientales y un seguimiento de la función pulmonar. Esta parte de seguimiento de la función pulmonar, pues lo vamos a comentar. ¿Qué hay de tratamientos potenciales? No hay ninguna instrucción al momento de un tratamiento establecido como un lineamiento. Sabemos que contamos en México con 2 drogas, con el nintedanib y la pirfenidona, que están corriéndose en muchos estudios. Usted se puede meter en la página de los protocolos de investigación de los trials y verán que se están corriendo con estas 2 drogas. Ya veremos los resultados. El nintedanib está comparado con placebo y la pirfenidona cuando están en tratamiento. No hay ningún lineamiento hasta el momento, todo queda a juicio del médico tratante, del expertise del que lo trata, de la experiencia del que lo trata, del uso previo en otras formas de fibrosis. No hay una dosis establecida, se dice que a medias dosis, que dosis igualitarias, etcétera, tampoco lo sabemos al momento. Se habla también en qué momentos, si durante la fase aguda, en asociación con el esteroide, con el antiviral, con la espironolactona, o esperarse un poco, un mes después o 2 meses después de una evaluación previa para ver si efectivamente está desarrollando fibrosis. No hay un tiempo o un momento preciso que podamos dar ahorita. Queda básicamente cuando el médico tratante lo decide y a juicio de su expertise el uso de estos fármacos. ¿Y de cuál la pirfenidona? Fíjense que, bueno, tiene varios efectos, no solo tiene una disminución de la apoptosis, sino también disminuye el estrés oxidativo y procesos de inflamación que protege a los alvéolos y otro grupo de células. Y disminuye los receptores de ACE, que permite una menor adherencia de las partículas virales a la parte pulmonar. De ahí la importancia que esta es una droga que está muy mencionada en esta infección viral para tratar de prevenir fibrosis porque tiene varias formas de actuar. ¿Y qué hacer en el seguimiento?
en el seguimiento, porque dicen, bueno, ya salió el paciente de la grave, salió del hospital, o el paciente tuvo una enfermedad leve, pero este estudio donde se vieron más de 2,000 pacientes hospitalizados y no hospitalizados con COVID, se evaluaron los síntomas 3 meses después de que tuvieron la infección. Y de ahí describieron lo famoso síndrome post-COVID, que no es más que la persistencia de síntomas de manera prolongada. En el recuadro oscuro vemos al inicio, durante la infección del síntoma y el seguimiento 79 días después, donde se interrogó y se revisó y la autopercepción de molestias. Se interrogaron 30 ítems, 30 síntomas y vean que la fatiga que se presentó en el 95% del cuadro agudo, el 87% de los 3 meses lo seguían presentando. La disnea, 90% al inicio, 71%. Dolor de cabeza, 76, 38%. Disconfort torácico, 75, 44. Tos, 68, 29. Y así nos vamos progresivamente. Es decir, lo que menciona como un síndrome post-COVID es la persistencia de síntomas a través del tiempo y todavía por 3 meses pueden estar. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto el paciente que clínicamente todo está bien, la placa se ve mejor, la oximetría está bien, su presión está bien, no está con taquicardia, no hay evidencia de trombos, y el paciente sigue sintomático, y sobre todo los que más llegan angustiados son aquellos que tienen, lo que yo digo, disnea desproporcionada. No encontramos una evidencia de qué está sucediendo y siguen teniendo esa sensación de falta de esa disnea que es significativa y obliga a hacer tomografías, ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, laboratorios, pruebas de función pulmonar y habitualmente podemos encontrar casi todo dentro del rango de normalidad. Explicar a los pacientes que tengan que tener paciencia, que muchos síntomas pueden persistir a través del tiempo y tratar de manejarlos de una manera básicamente sintomática o dependiendo de otras alteraciones que puedan tener o comorbilidades que puedan estar participando. Pero es esperado que puedan tener síntomas después. Y eso lo vemos, el paciente que tenía pocos síntomas, de uno a 5 síntomas, a través del tiempo puede mantenerse o puede empeorar y tener más síntomas. Esta gráfica nos dice estos grupos con 1 a 5 síntomas, 16 a 10 síntomas, 11 a 15, 16 a 20, y etcétera, ¿no? De 26 hasta 30 síntomas, cómo se comportaron a través del tiempo. Algunos se mantuvieron, otros disminuyeron, otros incrementaron. Es decir, no hay una tendencia homogénea en los pacientes de cómo se van a comportar de síntomas. Algunos están peor, algunos están mejor. Por ejemplo, aquí estos subieron a tener más síntomas. Entonces, el grupo de que tenían pocos síntomas, 1 a 5, 2.9 al término, se incrementó a 40%. ¿Sí? 41% aquellos pacientes que tenían de 6 a 10 síntomas, de 6 a 10 síntomas cuando empezamos 21%, se incrementaron. Es decir, lo esperado en este grupo es que muchos puedan mejorar, muchos se mantengan, otros se sientan peor de síntomas, aunque estos muchos no sean de gravedad. Y la autopercepción del estado de salud también se demostró en este grupo antes de la infección. Muchos se mantuvieron en un buen estatus, otros se fueron a un estatus peor y pocos mejoraron, ¿no? Entonces, la percepción de los pacientes en este estudio demostró que había mucha variabilidad en cómo el paciente se percibía antes de la infección y después de la infección. Y muchos pueden sentirse un poco peor, inclusive, o mucho peor, inclusive, después de haber tenido el COVID, aunque ya no tengan indicadores duros o indicadores de gravedad. ¿Y qué vamos a hacer en el seguimiento de estos pacientes? Para concluir, no hay un lineamiento de cómo debemos seguir en México. Sí lo hay en otros lados. Aquí están 2 revisiones y uno del documento de la Sociedad Española, de la CEPAR, que son muy prácticos, muy objetivos. Yo diría, bueno, ustedes autopregúntense cuando damos de regreso a un paciente en cuanto lo citamos. Yo les diría, habitualmente los que fueron muy críticos, yo los cito en 15 días, y los que no fueron tan graves, que fueron unas neumonías moderadas, habitualmente en 2 a 4 semanas. ¿Qué dicen ellos? Los pacientes que tuvieron una neumonía leve o moderada, pues a las 12 semanas, imagínense, 3 meses después, ya con estudios de imagen, y si hubo antecedente de embolismo pulmonar, también con angiotomografías, si está normal egresarlos, si tiene alguna situación que requiera vigilancia, puede ser vigilado por su médico de primer contacto. Si las placas fueron anormales, pues también completar con las pruebas de función respiratoria, y si hubo embolismo o no embolismo, sospecharlo, hacer los estudios complementarios y derivarlos en su momento si encuentras alguna evidencia de enfermedad vascular pulmonar o enfermedad intersticial a los especialistas o a los grupos que se dedican a este tipo de pacientes. Pero si lo ven, estamos hablando por lo menos de más de 12 semanas, es decir, de 3 a 6 meses para llegar a considerar enviarlo
si es que tiene una evidencia de enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, ¿cuándo iniciamos un antifibriótico? Si hubiera una indicación muy temprano o muy tarde, o hasta que tengamos ya mucha evidencia a través del tiempo. Lo que sí sabemos es que las lesiones son lentas. Y en muchos pacientes es lenta la evolución. Y si hemos tenido pacientes que al mes todavía la imagen todavía no es nada favorable, al segundo mes empieza a mejorar y al tercer termina mejorando un poquito más. Entonces, hay que quizá darles el tiempo suficiente para demostrar si efectivamente quedaron con una secuela pulmonar como es la fibrosis, y quizá no adelantarnos tanto en el inicio de antifibróticos de manera temprana. La CEPAR, ¿qué nos dice? Estos grupos de neumonía leve moderada, igual, 2-3 meses la primera visita después del alta, no verlos de manera inmediata. Si la placa está bien y no tiene síntomas, hacer una espirometría dentro de otros 3 o 6 meses, ya estamos pasando de los 6 a los 9, y si no tienen nada, una alta. Si hay alteraciones, pues ya derivarlo para hacer todos los estudios complementarios cardiopulmonares. Si el paciente sí tiene anormales en la placa, hacer espirometría, angiotomo o tomografía de alta resolución dentro de 1 o 2 meses. Y si hay alteraciones, si no hay alteraciones dando el alta, si hay alteraciones, complementar y derivar posteriormente a los grupos de alta especialidad de enfermedades vasculares pulmonares o enfermedades intersticiales. Lo mismo, muy parecidos con los pacientes que egresan de la unidad de cuidados intensivos. Verlo dentro de las primeras 4 o 6 semanas con revisión, pero a las 12 semanas ya con una evaluación completa con laboratorios y estudios de imagen. Si todos son normales, egresarlo, pero si hay alguna alteración durante esta evaluación, pues requerirá un arte mayor, ¿no? Desde considerar ecocardiograma, tomografías, cultivos, pruebas de función complementaria completas, para evidenciar una enfermedad intersticial y derivarlo a los servicios especializados, o una enfermedad vascular y derivarlos a los servicios especializados, sobre todo si hubo evidencia durante su hospitalización de embolia pulmonar. ¿Qué nos dice la CEPAR en los pacientes graves? Bueno, la primera visita a 1 mes, los graves. Con placa, tomografía de alta resolución o angiotomografía si así lo requiriera, si cursó con embolismo. A los 3 meses, completarles otra vez con exámenes de laboratorio, pruebas de función pulmonar. Si todo está bien, egresarlos. Hasta los 6 meses, reevaluar nuevamente. Y aquí es donde si hay sospecha de enfermedad pulmonar intersticial difusa, como puede ser la fibrosis, y derivarlo a sus consultas a los servicios de alta especialidad, ya sea el servicio de enfermedades vasculares, el servicio de enfermedades intersticiales, o otros si así lo requiriera, de enfermedades autoinmunes, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo importante es, bueno, ya más o menos hay lineamientos y esos 2 grupos son más o menos homogéneos en los tiempos, no debe ser quizá de manera inmediata, hay que dar tiempo suficiente con los cuidados correctos en domiciliarios. Claro, ellos tienen otros sistemas de salud distintos a los nuestros, aquí es difícil que vaya personal médico a los domicilios, personal de enfermería a los domicilios, personal de rehabilitación a los domicilios a atender. Quizá por lo tanto los tiempos de atención médica y de valoraciones sean más cortas en este país. Y finalmente, pues esa es la última. Creo que espero haber tratado de ser un poco conciso en algunos temas, a ampliar y quedar muy abiertos para sus dudas y preguntas en relación a las secuelas que puede dejar a nivel pulmonar esta infección con la que estamos tratando actualmente. Gracias.